everyone. We're so thrilled to have you join us this evening for this virtual community forum with our 5 candidates for city manager. And at this point, I'd just like to welcome our mayor, Jenny Arndt, who has a few welcoming remarks herself. So, Mayor? Thank you, Linda. Thank you. I will have very few because I really want to welcome the 5 finalists. And I also very importantly want to welcome the, right now we have 51 attendees. And this is being recorded. I got several texts today saying they couldn't make it tonight, but they were going to watch the recording. So we appreciate your time and your energy and your passion. And I'm looking forward to this forum as well. I know you've had a very long day. And that's probably just a little warm up for the normal day that we have here at the city. So I'm going to turn it back to the community and to the moderators and to our great panelists. So thank you again. And I'm excited. Thank you, Mayor. So as the mayor mentioned, we are recording this forum this evening for those who aren't able to attend, and we're also streaming it live on the city's channel. All of that information is going to be available after this forum at ourcity.fcgov.com/citymanager, as well as a candidate feedback form that will be available after the forum as well, where you can provide your input on the different candidates. So a little bit about the evening format. We've got a variety of questions that were created from community submissions. I think our team did a great job of trying to capture the themes of many of them. And if you don't see your exact question here, it's likely that it's been incorporated into another panel. Each of our candidates will have up to 2 minutes to respond to each question. We've randomly selected a rotation for this evening, and we're going to start tonight by having each candidate just give a brief self-introduction and let everyone know what they've learned about the city of Fort Collins and what appeals to them most about our community. And so the random selection for tonight starts with Mariana. So I'll turn it over to you first. Lucky me, I feel like I'm before the city council with the clock. Thank you so much for having me here. You know, we have an exceptional group of finalists here tonight, and I just feel privileged to be included. I also wanted to thank the mayor and city council and staff for engaging in such a comprehensive process for the key decision. And lastly, wanted to thank the community for listening, for participating. All of this, all of the above makes Fort Collins very special. Now, as I conducted my research and visited the community last week, as well as listened carefully today, what also makes Fort Collins very special is the city places a high priority on quality of life matters. Everything from the basic safety and education to more advanced matters, such as walkable community, active transportation, affordable housing. Fort Collins is a progressive community that is committed to environmental, economic, and social sustainability. It's an inclusive community that values diversity not only in a traditional sense, but also diversity of opinions and viewpoints. Lastly, it's a community committed to organizational excellence. I have been so impressed by how the mayor and council work together, how they communicate with staff, and the caliber of staff working for the city. All of this makes Fort Collins very special, and that's why I'm here. Thank you. Thank you very much, Mariana. Jennifer, I'm going to go to you next for an introduction and what you've learned about the city of Fort Collins. Well, Mariana, that was a fantastic overview. That's big. I mean, I couldn't have said it better. I think that's exactly why we're here, at least why I'm here. Just really impressed with what Fort Collins is doing, and looking for that kind of community that's really going to make a difference. You just listed all the important initiatives that are happening. And what I've been so impressed with is the level of commitment and the collaboration that's happening to do that. That's the really impressive part. And when you watch the council meetings and you see the community come, and they're coming with solutions. Not all of them, but many people are coming with solutions and ideas and want to be part of the process. And especially with the climate emergency and the things that are happening in the community, that's been a real joy to watch. And just the high caliber of discussion that's happening, not only from the community, from the council, between the council and the staff, and the council and the community,
that has been really impressive. And so I too have really been attracted to those things and just feel like Fort Collins is steps above other communities, and just have really enjoyed what I've learned so far in doing my research and being part of this process. Thank you, Jennifer. Okay, my next person is Chip. We're going to go to you next. And I think you're muted, Chip, so. Sorry about that. Thank you very much, Amanda. And it's great to be here with the community and with such a fine panel. And I also appreciate all the help and cooperation of the staff at Fort Collins for making this all happen and being so inclusive with everybody in reviewing our applications. I really enjoy myself. I really enjoy public service. I've been doing public service for the last 16 years. It's very meaningful to me. I enjoy working with diverse communities. With a background as an architect and attorney, I often say that unfortunately my job is often 10% design, it's 90% process, but it's 100% political. And by political, I don't mean Democrats and Republicans. I mean working with all the individuals in the community and every constituency within the community. I also enjoy working on complex problems. I think I have a certain ability to see the whole field given my background and see how various issues intersect and how to make solutions out of those intersections. And Fort Collins offers a great opportunity to do that. As has been said, it's a very progressive city. It's a forward-leaning city. It's a very well-run city, and it shares a lot of my values too in terms of environment and tackling important issues like affordable housing. And it's a city that is ambitious. It is growing, but it's a city that at a scale where I think you can and has the political leadership to make real change. So to be in a position to work in an opportunity like that where you can make real change is very exciting. So again, I appreciate the opportunity. Thank you, Chip. Kelly, I'm going to go to you next. All right, thank you, Amanda. Good evening, everyone. It's great to be here with you. I'm Kelly DiMartino. I am currently serving as the interim city manager and have had the privilege of being part of this community and part of this organization for the past 24 years. I too am honored to be part of this group of candidates and am just enjoying getting to meet all of you as well. So my learnings or observations about the community are really, again, through experience of being here. And I would echo much of what I've heard. I think I know our organization is a very mission-driven and values-driven organization. We focus on exceptional service, and I have many dedicated colleagues who day in and day out are focused on that mission of delivering exceptional service. It's a learning community. Strong, highly engaged, strong partners within the community. That's part of what I value so much about being here. It's also council and community members who set very ambitious goals and then put pragmatic plans in place for how to achieve them. And so that is part of, again, what I have appreciated about being in the community for all of these years. And also, I guess I'll just say for me, part of what I love about this community is it's home. I've raised my son here. I have deep connections here. And it's just, again, a privilege to be here tonight with all of you. Thank you, Kelly. And last but certainly not least, Tobin, would love to hear from you as well. Well, perhaps least. I just want to tell you, this has been a great experience, very humbling for me to be with the other candidates who are very accomplished, and love to hear their thoughts. Fort Collins has a great reputation, as many of the others have said. The collaborative approach, the role of the community, the professionalism of the staff, the willingness to take on very difficult issues like climate change and the affordability of healthcare and the affordability of housing, equity, diversity, inclusion, and then to leverage the broad set of our services at Fort Collins to accomplish those goals, and as well as all of your investments in the community.
I believe in the actions you're taking to try to reduce greenhouse gases. I believe in the open space priorities that you all have. There's a very strong business climate and education climate in Fort Collins. There's a focus on innovation, different ways of meeting goals, strong financial management. The city has great credit rating, really efficient city. The inclusion of voices across the community, engagement, equity, diversity, inclusion, the other elements, all of the things that the other candidates have said, of course. And frankly, a really cool downtown and a closeness to the mountains. In Littleton, we probably, we're kind of jealous of Fort Collins' downtown and closeness. So it's just a great place, Fort Collins, and it would be an honor to be your city manager. Thank you. Thank you, Tobin. Before I go to our next question, I just got word that we might be having some technical difficulties with our interpretation. So I just want to let folks know if they're having trouble accessing the Spanish channel. We're working on that on the back end. And if for some reason we're not able to get that resolved, please know that we will have a translated version of this video when we repost, but we're trying to get that going. So just wanted to make that update really quickly. So for our next question, this one is really related directly to our community. So Fort Collins community members are highly engaged. So would love to hear from you all how you would describe the benefits and the challenges of this heavy engagement. And for this question, I'm going to start with you, Jennifer. Thank you so much. Yes, absolutely. A highly engaged community, which is such a benefit to the work that we do. We've certainly learned over the years, over the decades, that the sooner and the more inclusively we connect with our community as we move through projects and decisions and things that are impacting the community, the better our programs and outcomes are. And so that's really one of the benefits is, you know, really getting in there and talking to the community. We're sharing accurate information. It gives the community a sense of ownership of what's happening. It really builds trust and respect between the city and the community, so they understand what's happening and they can trust the work that we're doing. And it really involves and motivates the community to be a part of it. When you're connected to something and you're having discussions, it really becomes something for the community rather than something that the city designed, did sort of in this covert operation for the last year. They've been working on something and then they sort of pop it out and say, well, what do you think of this? And thanks for letting us know. We're going to do what we wanted to do anyway. So it's really getting in early, having early conversations, being open to those conversations, being open to what the community, their ideas, their ability to look at things differently and really have an authentic impact on the process. It also can save time on the back end because if you get in early and you have those conversations, your project will go much more smoothly. So it's more work on the front end at times, you know, having those meetings, having those discussions, preparing the materials. So yes, there's more work, but when something goes poorly, it's far more work on the back end trying to fix it and regain that trust with the community. So one of the challenges then is that it can take more time. It can raise expectations sometimes beyond what we can deliver. The community has great ideas and there'll be conversations and, you know, we'll say, gosh, that's, you know, unfortunately that's not as far as we can take it, but certainly something we can strive for in the future. And sometimes we're disappointed when there's low participation or the same participants and we're not really getting a more broad, inclusive feedback. And that's on us and we have to do a better job. So those are my thoughts on that. Muchas gracias, Jennifer. Chip, te hago la misma pregunta. ¿Qué es una comunidad participativa? ¿Cuáles son los beneficios y retos? Bueno, primero es participar en la comunidad, es esencial a todo lo que hacemos. Es fundamental a todo el trabajo que nosotros hemos hecho en estos años y no necesariamente en una manera formal, donde hay un proyecto y claro, es muy importante. Como dijo Jennifer, es participar en la comunidad de un principio antes de formular un plan para así poder entender la comunidad. Pero es muy importante que esta comunidad participe de una manera regular, estar en la comunidad y ser parte de la comunidad.
Y básicamente lo más valoroso es que uno aprende participando en la comunidad, uno aprende de ellos y qué es importante para ellos. Entonces tiene un valor muy práctico. De esto ofrece una voz para los procesos de toma de decisión. Tal vez no es la voz principal, pero tienen la oportunidad de expresar su voz. Y esperamos que le dé a la gente un sentido de que ellos son parte de la toma de decisiones, que ellos son parte del proceso y ellos tienen como esa responsabilidad del proceso también. Uno de los retos con la participación comunitaria es que no todos pueden ser escuchados, especialmente si uno no participa. Entonces, si uno es parte de una comunidad que es una comunidad donde principalmente son personas blancas, tal vez la comunidad negra no estará ahí, tal vez otras personas que beneficiarían de la comunidad no se representarían y no participan. Entonces, hay voces que son más altas que otras. Algunas personas piensan que son mejores que otras, que otros intereses. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y ser muy justo en cómo escuchamos a las personas. Y como lo dijo Jennifer, esto se toma tiempo y tiempo que vale la pena, como ella lo dijo, porque la esperanza es que así podemos evitar cualquier malentendido o cualquier mala dirección en un futuro. Y también la participación pública no es un sustituto para el liderazgo político. El liderazgo político se elige para tomar acciones. El personal se contrata para ejecutar los proyectos y es parte de conseguir opiniones y seguir a la implementación. Y esa es la responsabilidad de la ciudad. Gracias, Chep. Agradezco eso. Kelly, la misma pregunta para ti. Gracias, Amanda. Yo dediqué los primeros 14 años de mi carrera en la oficina de comunicaciones y de involucración comunitaria. Entonces, esto es algo que es muy importante para mí, hablando de esta participación comunitaria. Yo diría, claro, los beneficios hay tantos y en general es que uno sale con mejores resultados. La comunidad tiene esa responsabilidad. Sabemos que los servicios y políticas reflejan las necesidades de la comunidad. Entonces, todos los días voy a decir que los beneficios, hay muchos, sobrepasan los retos. Hay muchos retos con esto, muchos ya se han mencionado esta noche. Definitivamente se toma más tiempo. Yo sé, como ayuntamiento, tenemos esta conversación de poder hacer trabajo rápido con ciertas metas y también tener esa participación comunitaria. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese equilibrio con el tiempo y la participación comunitaria. Nosotros tenemos muchas voces en nuestra comunidad que no necesariamente hemos participado con ellos y estamos mejorando esas conexiones, sea las organizaciones históricamente no representadas, las madres quienes están ocupadas con sus hijos y no tienen el tiempo. Pienso que uno de los retos es que las personas tienen más capacidad que otras. Entonces necesitamos averiguar maneras para poder escuchar a todas las personas y conseguir esa representación más completa. Otro reto y también un beneficio es ser muy clara del propósito de la participación y eso lo hemos trabajado, es cómo esta participación comunitaria se ha hecho de una manera para informar cuando estamos consultando y cuando estamos colaborando con la comunidad y asegurar que estamos de acuerdo de un principio de este propósito de la participación. Eso va a surgir con más resultados positivos. Yo siempre me siento agradecida con una comunidad participativa. Gracias, Kelly. Tobin, te paso la voz a ti para la misma pregunta. Sí, pienso que los otros candidatos y candidatas han beneficiado. Los beneficios de la participación es que seremos más exitosos en nuestras estrategias. Nosotros vamos a abordar los problemas apropiados y básicamente estamos creando una plataforma para cambios y un sentido de urgencia.
Pienso que uno de los desafíos se ha identificado por Jennifer y Kelly y Chip, y eso es que algunas de estas cosas se toman más tiempo. Hay mucho trabajo que se debe dedicar a la participación y que lo estamos haciendo de una perspectiva de equidad, que estamos colaborando con todas las personas. Eso se toma tiempo y esfuerzo. También estoy de acuerdo con lo que dijeron, es que si uno lo hace de la manera correcta al principio, será mucho más fácil implementarlo en un futuro y no tenemos que regresar y reestablecer esa participación. Entonces, los beneficios sí son muchos más, pero van a haber retos más a un principio. Thank you, Gracias. Kevin. Gracias, All right, Tobin. Mariana. same Mariana. question to you. Muchas gracias, Amanda. Claro, el reto al final es como mis colegas distinguidos ya lo han dicho. Entonces, yo quiero decir, tal vez repetir algunas de las cosas que ya han dicho en mis propias palabras. La participación es esencial. Nosotros no podemos crear políticas o implementar decisiones sin saber qué es lo que desea la comunidad. Es esencial oír de la comunidad. Sin embargo, como algunos de mis colegas han indicado, en veces lo que sucede, y esto lo he visto una y otra vez, es que un grupo de residentes o de empresarios son muy vocales y solo tal vez representan 1 o 2% de la población, pero ellos son tan vocales que parece que ellos representan a todos. ¿Cómo podemos sobrepasar esto? A través de todas las medidas que hemos dicho, y eso es conectarnos con otros y darles a ellos las oportunidades para participar en la manera que es conveniente para ellos, hablar con ellos, ir a sus grupos comunitarios, a sus reuniones comunitarias, a los supermercados, a las iglesias, proporcionar oportunidades para que la comunidad participe digitalmente a través de redes sociales, en línea, correos electrónicos, por las escuelas y sus estudiantes. Es muy importante que nosotros tengamos ese equilibrio de participación, pero que también sea un diálogo, que no es una conversación de un camino de la ciudad hacia la comunidad o viceversa, pero que sea un diálogo significativo. Gracias a todos, agradezco esas respuestas. Entonces, para esta próxima pregunta, esto se relaciona con la colaboración. Yo quiero oír más de qué es lo que han hecho ustedes para crear relaciones con los colaboradores en la comunidad y si podrían proporcionar ejemplos, tal vez una empresa local, una escuela, una cámara de comercio, otra organización. ¿Cómo has cultivado colaboraciones? Y Chip, comenzaré con usted. Gracias, Amanda. Sí, yo voy a usar el ejemplo una organización de parques que yo pude manejar en Houston y son parques lineales por 150 millas por las aguas de Houston. Es una colaboración pública y privada. Hay fondos de $150,000, millones de dólares, 120 millones de dólares que la mesa directiva de los parques pudo recaudar, muchas subvenciones y otras fuentes financieras. Y colaboramos con muchas personas. Trabajamos con el Distrito de Control de las Aguas en Houston. Creamos estos parques. Esto no fue la prioridad principal de este distrito. Entonces tuvimos que trabajar muy cercamente con el control de aguas aquí y nos ayudaron mucho, pero teníamos que trabajar dentro de sus criterios para que funcionara bien. Esto fue igual cuando trabajamos con los carriles del tren, las vías del tren. Ellos no estaban interesados en tener estas vías del tren y eso se entiende que los trenes pueden ser muy peligrosos. Ellos estaban disponibles a ayudarnos y trabajando dentro de nuestros criterios. Los textiles fueron una subvención muy principal y trabajando con los criterios rigurosos que ellos tuvieron.
Entonces, trabajando con estas organizaciones fue muy importante entender cómo ellos operan para poder trabajar dentro de sus criterios y uno puede tener excelentes resultados. Y eso continuó Beyond the Byways y eso fue un rumbo público que se extendió trabajando con los impuestos para implementar proyectos y usar otros fondos. Entonces hay colaboradores en todos lados y muchos recursos que pudimos utilizar y es muy crítico poder trabajar con todos. Muchas gracias, Chip. Kelly, ¿tú podrías compartir unos ejemplos de las colaboraciones y cómo has sido exitosa en crear esas colaboraciones? Sí, gracias, Amanda. Como les mencioné en mis comentarios iniciales, algo que yo valoro profundamente son las colaboraciones y las relaciones que tenemos con otras organizaciones, sea la educación, organizaciones sin fines de lucro, empresas, grupos de otros intereses y otras partes interesadas en la comunidad. Y una conexión profunda que existe dentro de la comunidad. Y parte de cómo yo he creado esas colaboraciones y mantenidos es a través de comunicación regular. Tal vez reuniones, reuniones rutinarias, llamadas, mientras surgen asuntos y poder tener esas conexiones ha sido algo muy útil para mí. Yo estaba pensando en esto cuando Chip estaba hablando y hay tantos ejemplos que yo puedo usar, pero voy a usar uno reciente que sucedió durante COVID y eso fue cuando las escuelas estaban cerrando. Había una preocupación muy amplia en la comunidad acerca de qué iba a suceder con nuestros niños, quienes iban a tener unos retos significativos por no estar en el salón y se iban a atrasar y perder mucho aprendizaje. En ese caso, la ciudad entró como un colaborador. No éramos líderes de esta iniciativa, pero nosotros apoyamos a los estudiantes en el Centro de Educación Temprana en el Distrito Escolar de Poudre y pudimos nosotros averiguar cómo podemos hacer estos grupos de aprendizaje para los niños hasta cuando está cerrada el distrito. Usamos algunas de nuestras instalaciones escolares, el museo. Pudimos nosotros ser parte de la solución para poder minimizar esa pérdida de aprendizaje. Siento que ese es un sistema, una vista del sistema muy importante de cómo nosotros podemos colaborar dependiendo de la situación. Gracias, Kelly. Tobin, le paso la voz. La misma pregunta, ¿cómo creas relaciones y colaboraciones? Y un ejemplo, por favor. Sí, parecido a lo que dice Kelly, para mí las colaboraciones son algo que uno tiene que buscar, uno tiene que buscar estas personas. Cuando yo he creado estos grupos de partes interesadas, uno tiene el propósito, la visión que comparte y uno participa en grupo y uno busca a estas personas individuales. ¿Y cómo podemos mejorarlo? ¿Qué es lo que debemos de hacer de otra manera? Si estamos logrando lo que queremos lograr, nosotros creamos plan de acción y hacemos ese reporte de el trabajo que estamos haciendo. Esto es un aspecto muy importante, es respetar el tiempo y ser claro en lo que está uno pidiendo. Un ejemplo donde yo he hecho esto en el pasado es cuando yo trabajé en la Comisión de las Tierras Estatales. Esta es una institución estatal que es dueño de terrenos por todo el estado. Y una de las cosas, ellos manejan estos bienes para el distrito, para la escuela, el fondo de Kinder al 12. Uno de esos proyectos que yo trabajé fue con la ciudad de Manitou Springs. Ellos tenían una propiedad que se estaba usando como un espacio abierto y había un grupo que fueron muy vocales, que querían mantener ese terreno. Sí, y es una fortaleza de ese pueblo y algo que habían utilizado por mucho tiempo. Y nosotros batallamos con este espacio. Sentíamos que no teníamos la autoridad de vender
ese terreno a la ciudad. Entonces yo trabajé con los legisladores y conecté una legislación que nos permitió poder hacer esa venta directa. Entonces yo pude poder ser el puente entre los grupos locales y el gobierno local para poder lograr ese resultado. Gracias, Tobin. Mariana, la misma pregunta. Gracias, Amanda. Sí, yo creo que la participación comunitaria es esencial, la colaboración es esencial. Todos estamos brindando servicios a la misma comunidad y somos más fuertes si trabajamos juntos. Lo que yo hago es que yo hago conexiones con esos colaboradores claves y como Kelly dice, es que yo hago que esto sea un hábito, una costumbre hablar con ellos. Y esto incluye a todas las personas que se mencionó, en las escuelas, hablo con el superintendente, a base regular, con los empresarios, cámaras de comercio, los negocios, líderes comunitarios, organizaciones sin fines de lucro y también colaboradores de salud. Les daré unos ejemplos. Hace unas semanas, yo estaba hablando con el superintendente de una de las 2 distritos escolares en nuestra comunidad en Irvine y hablamos de la salud mental y los servicios que recibe la ciudad o que proporcionan a los residentes de los que son adolescentes y cómo esas llamadas han subido. Nosotros hablamos de eso, cómo podemos evitar que esto suceda en vez de solamente responder. Otra cosa que hablamos es que durante COVID nosotros participamos de una manera significativa con colaboradores comunitarios y empresarios para proporcionar pruebas y vacunas a nuestros residentes en lugares que eran convenientes para ellos. Lo otro que hicimos con nuestros colaboradores y empresarios es que nosotros no hemos solamente participado en discusiones, sino también discusiones que ellos puedan participar con la ciudad, que estos empresarios puedan recibir contratos con la ciudad y que nuestra comunidad pueda participar con ellos. Como el Centro de Cultura China acaba de hacer unas programaciones en chino para poder participar en la comunidad. Ok, Jennifer, gracias. Entonces, ahora me gustaría oír de su parte. Sí, gracias. Sí, crear relaciones. Solo para mí, una de las felicidades de este trabajo, se trata todo de la gente y de esas relaciones que podemos tener con la gente. Puede sobrepasar nuestras expectativas. Entonces, crear esas relaciones, tener estas colaboraciones es clave. ¿Cómo se hace? Se trata de cómo eres y ser auténtica y ser participativa en la comunidad y saber qué es lo que está pasando con negocios y con la comunidad y saber qué es lo que está pasando para que así esto pueda ser más participativo con la organización y lo que está sucediendo y también divertirse y conectar con la gente. Uno así tiene más respeto, más confianza. Y el poder resolver problemas puede ser algo muy clave para esas relaciones. Es mucho más fácil llamarle a alguien y resolver un problema en 5 minutos si ya tienes esa confianza y esa relación. Con esas conexiones se toma tal vez solo unos minutos en vez de meses y así uno puede arreglar las cosas que no están funcionando. Y eso pienso que funciona mejor para la gente. Pienso que un buen ejemplo es que nosotros tenemos a la Universidad de Washington en Bethel. Eso está conectada con el colegio Cascadia. Hay un colegio de 2 y 4 años en el mismo terreno y algo en lo que batallamos en Washington y algo que hemos batallado en muchos lugares es la fuerza laboral. Tenemos una industria de ciencias aquí muy prominente y están haciendo cosas muy avanzadas con la investigación de cáncer, están salvando las vidas y ellos necesitan a personas talentuosas
y no siempre tienen que tener 4 años de universidad y ellos están desesperados para conseguir ese personal capacitado. Entonces, tener esas relaciones con estas universidades, nosotros podemos tener una subvención con el grupo de fuerza laboral y también trabajar con los empresarios para poder entender lo que ellos necesitan para poder implementar un programa de desarrollo de fuerza laboral. Y eso surgió de esas relaciones y ha sido un programa muy exitoso. Gracias, Jennifer. So Kelly, I'm going to start with you for this next question. Kelly, comenzaré contigo con esta pregunta. Y esto se relaciona con la ciudad tiene un valor de la sostenibilidad y usan esa perspectiva de preocupaciones sociales, económicas y medioambientales. Por favor, compartas un ejemplo que ha mostrado esta perspectiva de 3 valores. Pues esa línea de 3 valores es la ética de cómo operamos como organización. Nosotros le llamamos la perspectiva de TBL. Y en los últimos años yo he crecido más y estoy apreciando más esta perspectiva. Es que yo estaba pensando que queríamos maximizar las 3 cosas. Y claro, eso sería genial en un mundo perfecto, pero más donde yo veo esta perspectiva más es ser muy transparentes en los valores, porque siempre hay valores que tenemos que sacrificar. Y aplicando esta perspectiva de los 3 valores, podemos ser más exclusivos. Un proyecto en el cual yo me involucré, creo que utilizó esta perspectiva de TBL, es el parque de aguas en el centro, está en el río, y obviamente tiene unos impactos muy grandes, hablan del medio ambiente. Entonces, buscando maneras para poder restaurar el río, mientras hacíamos este proyecto, queríamos ser muy conscientes de las preocupaciones ecológicas. También habían intereses de una perspectiva económica y también el ámbito social. Si uno pasaba allá durante los meses más calientes, no ahora, pero en el verano, poder ver el impacto social de las personas de toda la comunidad, familias jóvenes que estaban ahí con los tobillos en el agua, los pies en el agua, disfrutando ese acceso mejorado. Entonces, ese es un ejemplo donde tuvimos que tomar todo eso en consideración. Y ahora, mientras pensamos en otras partes del río, y es muy importante porque ahora estamos viendo cómo podemos conseguir la participación de todas las personas interesadas para poder considerar todas esas perspectivas. Porque la verdad es que el río es algo tan importante para la vida en Fort Collins. Gracias, Kelly. Tobin, le paso la voz ahora. Ejemplos de los 3 valores en su trabajo previo. Yo he pensado mucho en esto. En la carrera que yo he tenido en el gobierno estatal, no he tenido mucha habilidad de poder hablar de estas preocupaciones ambientales y económicas, y todo esto se ha enfocado en una u otra. He podido hacer proyectos que sí han logrado esas preocupaciones económicas. Estábamos muy enfocados nosotros en la Junta de Parques, estamos muy enfocados en los impactos escolares, y el Departamento de Administración Personal, donde estoy ahora, estamos comprometidos a la programación de equidad, diversidad e inclusión, pensando en los impactos en nuestras comunidades y en nuestros empleados. Entonces, parecido a lo que mencionaron antes, yo siempre estoy buscando cómo nosotros podemos alcanzar todas las metas posibles, y pienso que tenemos un triple resultado, y pienso que podemos crear esos proyectos y programas. Thank you, Tobin. All right, Mariana, I will go to you next with this question about the triple bottom line. Mariana, le paso la voz acerca de este triple resultado y ejemplos. Gracias, Amanda.
Sí, yo pienso que el ejemplo que yo utilizaré es el plan de post-COVID, el recuperación de post-COVID que creamos en Irvine, que surgió después de mucha colaboración comunitaria. Pienso que este plan fue un buen equilibrio de esos tres valores: social, ambiental y económico. Nosotros tratamos de abordar las necesidades sociales, de la inseguridad alimentaria, la inseguridad, disponibilidad de vivienda y la disponibilidad de cuidado de niños y de servicios de salud mental. También abordamos los intereses económicos de nuestra comunidad, específicamente las empresas pequeñas, y pudimos ayudarles a sobrevivir y en ciertos casos que tuvieron mucho éxito. Y también abordamos las preocupaciones medioambientales, hablando de la calidad de aire en los centros comunitarios, en los hogares privados. También pudimos sembrar nuevos árboles y invertimos en la transportación. Ese sería el ejemplo que les doy. Gracias, Mariana. Jennifer, le paso la voz a usted para unos ejemplos de los triples resultados. Gracias, es interesante. Yo estaba pensando en esto y viendo mi carrera y yo no me había dado cuenta de cuánto yo había utilizado esta perspectiva de triple resultado y no había usado ese nombre, pero cuando yo reviso todo esto es increíble cuánto esto es parte de lo que yo hago siempre. Entonces eso fue algo que me dio mucho valor, poder reconocer que tal vez en mi carrera no han habido esfuerzos conscientes, pero esto es algo muy natural para mí. Tengo un ejemplo. Cuando yo llegué aquí a Bethel, estábamos haciendo un desarrollo en el centro y parte de lo que hizo la ciudad es que ellos hicieron un desarrollo maestría y recuperaron parte del centro. Y la mayoría de esos terrenos estaban bajo contratos para ser comprados de otras compañías de construcción. Había un terreno cerca del río, cerca de un parque, una área muy sensible, un área verde, y una persona quería comprarlo y crear apartamentos en el centro. Eso no terminaron el contrato, pero cuando sucedió eso con la ciudad estaba batallando con las finanzas. Habían muchas cosas que habían sucedido que no se habían aclarado con el ayuntamiento acerca de su estado financiero. Pero después de evaluar cómo estábamos nosotros de la vivienda asequible yo hice la recomendación que debíamos esperar la venta de ese terreno, porque yo sentía que había mejores oportunidades y no solamente podríamos crear apartamentos ahí. Entonces trabajamos con organización sin fin de lucro, nos contratamos y lo vendimos a una persona que pudo desarrollar viviendas asequibles para personas con bajos ingresos de tercera edad. Y ellos pudieron conectar eso con el parque y con el río, y eso pudo ser algo público, abierto, un proyecto abierto. Esto no recibimos tanto dinero, pero es un proyecto mucho mejor social y mejor con para el medio ambiente. Ok, Chip. Gracias. Yo no sabía que había un término para lo que yo estaba haciendo por toda mi carrera. Y yo estaba trabajando en Houston en el año 2020 y era la distribución equitable de parques. Y en Houston los vecindarios no son tan divididos, pero fue muy importante poder proporcionar la misma cantidad de espacios de parque para todas las comunidades. Entonces nosotros contratamos a los mejores arquitectos para poder proporcionar esos parques a todas las comunidades. También involucró no solamente los parques lineales, pero sino también los parques y espacios abiertos. Entonces, parte de los fondos y parte de estos fondos se utilizó para poder subvencionar los parques ya existentes y también mantener los recursos naturales para asegurar que la construcción no tomara cargo de esos espacios verdes. Y por todo esto,
fuimos muy disciplinados con nuestras finanzas. Nosotros hicimos costos iniciales antes de comenzar el diseño. Mientras nosotros empezamos la construcción, la mayoría de nuestros proyectos entraron bajo del presupuesto y podríamos nosotros crear una reserva interna para cubrir las situaciones donde tal vez tuvimos problemas que tendríamos que cubrir costos. Entonces, esa disciplina fiscal en un tipo de proyecto así es muy importante porque si no, no se va a poder completar el programa. Nosotros continuamos el Beyond the Bayou programa y trabajamos con recursos después del huracán Harvey y cómo poder hacer espacio, trabajar con el agua y hacer espacio para el río. Eso se entendió mucho mejor. Gracias, Chip. Ok, Tobin, te paso la voz para esta pregunta. Esto es cómo alcanzas el desafío de unir a las personas con diferentes perspectivas, valores o intereses especiales para tomar decisiones en la mejor interés de la comunidad y nos podrías dar un ejemplo. Sí, yo pienso que un grupo de perspectivas diversas va a surgir los mejores resultados. Esto lo hablamos antes, entonces la manera en la cual yo trabajo con esto es que yo desarrollo una manera de proporcionar, yo me comunico con la gente, manejo ese proceso para que todos puedan usar sus voces y tener un proceso para modificaciones. Yo hago mucho de esto en mi trabajo de facilitación en el estado, enfocando en unir a las personas y averiguar soluciones, pero hay un proyecto que quiero mencionar que esto incluye una de las comunidades en Colorado y esto es la propiedad que está suroeste de Durango. Esta es una propiedad que la Junta de Terrenos la manejaba por muchos años. Y ya cuando ellos dijeron que ya iban a dejar ese terreno, nosotros no estábamos participando con la comunicación acerca de sus preocupaciones de esta propiedad, su perspectiva del uso de la propiedad y el uso del colegio en Fort Lewis. Y yo hice algo que fue muy diferente a nuestra agencia y yo patrociné una reunión comunitaria. De ahí yo creé un comité de partes interesadas y ahí nosotros establecimos un plan para proporcionar perspectiva del rol de la comunidad y del colegio en esa propiedad y un acuerdo de largo plazo que aseguraba un uso a largo plazo de esa propiedad y ha sido una historia de éxito de la cual yo me siento muy orgulloso. Gracias. Gracias, Tobin. Mariana, la misma pregunta para usted. Perspectives and values to bring about the best interest for the community. Absolutely, Amanda. Just building on what Tobin said. Gracias, Amanda. Sí, estas reuniones comunitarias del pueblo son muy importantes, pero tomar esas reuniones y llevarlas a la comunidad en lugares donde ellos se sienten cómodos, sea una iglesia, un mercado, una escuela, los lugares donde ellos van. Oír esas perspectivas diversas y esa toma de decisión, a tomar decisiones basadas en esas decisiones, solo garantizará que esas decisiones sean las mejores. Les daré unos ejemplos de mi perspectiva. Uno va hasta más de 20 años. En los años 2000, implementamos un programa Moving Oakland Forward y esta iniciativa nos permitió traer a muchas perspectivas diversas de empleados de la ciudad, a líderes de negocios, a líderes comunitarios y poder ver los asuntos de la ciudad con los procesos de servicios, etcétera. Este proceso resultó en un grupo de buenas recomendaciones, como el hecho que nosotros necesitábamos informar o mejorar los procesos de compra y de cómo hacíamos nosotros los contratos con los empresarios, hasta para poder proporcionar preferencias hacia esas empresas pequeñas. Ese proceso fue extremadamente exitoso y de nuevo nos permitió poder oír de un grupo muy diverso.
En Irvine, lo más reciente, nosotros pudimos unir a la comunidad para hablar acerca de desarrollo de una área de nuestra comunidad y nosotros pudimos y lo pudimos hacer y nosotros hablamos con la comunidad, a la comunidad que es nueva en esa comunidad y no la comunidad que ha sido participativa en eso. Y eso lo hicimos no solamente saliendo con la comunidad y hablando con ellos, pero darles esas oportunidades significativas en línea y a través de correo electrónico y redes sociales. Gracias. Gracias, Mariana. Jennifer, le paso la voz con esta pregunta. Gracias. Sí, de nuevo, tengo colegas con tantas buenas ideas y estamos haciendo cosas muy parecidas y tenemos las mismas perspectivas y pasión de cómo nosotros podemos unir a la comunidad y poder eso. ¿Cómo podemos nosotros averiguar esos asuntos? ¿Qué le habló de eso? Averiguar cuál es nuestro propósito en hablar con la comunidad. Así nosotros podemos estar muy claros en todo esto y ser muy claros en las opciones y ser abiertos a estas opciones. Una de las cosas que es un reto para nosotros cuando no recibimos esa participación es que nos invertimos en lo que hemos hecho porque nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo. Si trabajas por un año en un proyecto grande y estás listo para mostrarlo a la comunidad, a veces eso no sale como quieres. Cuando podemos unir a la gente y sabemos que hay opiniones diversas, esto lo hablamos, queremos esto hacerlo temprano y unir a la gente para poder oír sus opciones y sus opiniones, porque la comunidad tiene ideas muy buenas, ideas que tal vez no pensamos. Entonces, eso es una clave para poder identificar esos asuntos, unir a la gente. Hablamos de las comunidades diversas y de los retos que aún estamos batallando en cómo podemos nosotros participar con las comunidades no representadas y poder ver oportunidades únicas para poder hacer eso. Estoy de acuerdo con Mariana que podemos salir nosotros donde está la gente, donde se sientan cómodos y cómodas y poder unirnos con ellos de maneras que ellos se sientan cómodos. Un ejemplo que yo tengo es que tuvimos una propiedad en St. Helena. Esto era un ayuntamiento muy viejo, teníamos que remodelar esta propiedad. Y había muchas opiniones diversas acerca de qué es lo que tenía que suceder, un hotel, apartamentos, había muchas perspectivas y unir a la gente con múltiples discusiones, múltiples reuniones. Y al final la ciudad rechazó todo y querían mantener ese espacio abierto y preservarlo para su historia natural. Entonces yo siempre busco esas oportunidades colaborativas. Entonces la misma pregunta para Chip. Sí, entonces como han dicho Jennifer y todos otros, uno lo tiene que hacer de un comienzo. Tenemos que crear esa fundación de participación. Uno no tiene estas reuniones a mediodía, ¿verdad? Tenemos que ir a la comunidad y participar con ellos. Tenemos que tener diferentes organizaciones, traer comida, pizza, tacos, y luego ahí tenemos mejores resultados. Y esto lo hemos hecho en Houston. Y de nuevo, nuestro trabajo de Beyond the Bayou, hablando de la distribución equitativa a los lugares y a la gente, trabajos y la protección de recursos naturales. También nos enfocamos en vecinos y en vecindarios individuales y cómo podemos conectarlos a los vecindarios de una manera más natural, que tenga sentido. Y esto corresponde con lo que estaba diciendo nuestro alcalde. En vez de solo mandar recursos por toda la ciudad, debemos enfocar esos recursos en las comunidades donde no tienen suficientes servicios. Y esto lo hicimos con la planificación de la ciudad y con esa participación robusta. Y tuvimos esa evaluación de necesidades con todos los asuntos de esta comunidad. Otro ejemplo, la ciudad de Pasadena, donde nosotros hicimos un plan de comida saludable. Esto involucró a esa participación muy
muy laboral, donde tuvimos que hacer mejorías a los parques, donde cómo íbamos a conectar a 2 parques que estaban ahí para las comunidades que tal vez no reciben servicios. Entonces, esa participación es muy importante, pero esa participación que tiene Thank resultados. you, Chip. Gracias, Chip. All right, Kelly, I think we're back to you Kelly, for this creo evening's que es session su and turno. how you balance all these competing interests ¿Cómo and usted differing encuentra perspectives. ese equilibrio entre todas estas perspectivas y Well, valores? I will not repeat all of the wonderful Bueno, no details voy a shared repetir by todo lo my que colleagues mis here. colegas We han, do have a lot of han similarities, I think, dado, pero value tenemos and muchas something otras, for engagement. So I will muchas just say we've had a similitudes. very robust engagement Entonces, quiero process. decir, We've tener un had resources for proceso people to engage. Our muy partners. robusto es parte Example that I would use that de la how we're evolving participación. our public engagement Cómo process. nosotros estamos desarrollando estos procesos donde la gente tiene diferentes perspectivas es nuestro plan de recuperación. Hay tanta necesidad en la comunidad donde tal vez los negocios o nuestros residentes o organizaciones tienen perspectivas muy únicas. Y ellos tienen ideas de cómo podemos recuperar y tuvimos una participación comunitaria. Nuestro personal ha escrito un borrador diciendo esto es lo que pensamos que hemos escuchado de ustedes. Y luego regresamos y les preguntamos si esto fue algo correcto. Entonces fue un proceso más interactivo. Un rol que tenemos que mencionar con nuestros oficiales votados es si ustedes están oyendo algo diferente de su comunidad, de sus clientes, básicamente, y asegurar que estamos nosotros correspondiendo todo esto y asegurar que al fin del día nosotros tenemos un plan de recuperación muy bueno, pero esto es porque nosotros hicimos un proceso tan extensivo con las personas quienes estaban impactados y luego regresamos y ajustamos si habían áreas que tal vez no correspondían con lo que las personas habían dicho. Thank you, Kelly. Gracias, Kelly. Okay, so I think we're back to our starting point here, Mariana. Perfecto, creo que ya regresamos al principio, Mariana. This housing strategic plan articulates the goals El plan de vivienda de la ciudad identifica todas las metas y objetivos para el espectro de vivienda para poder lograr la visión de Fort Collins, que todos tengan hogares asequibles. ¿Cuáles son tus experiencias cuando hablamos del uso de la tierra mientras abordas necesidades de vivienda? Gracias, Amanda. En los últimos minutos hemos hablado nosotros acerca de la participación y colaboración. Pienso que el desarrollo de vivienda asequible es donde esas dos características son críticas y van mano a mano. Usando su ejemplo, Kelly, de la plan de recuperación y el proceso que ustedes hicieron, el mismo proceso es lo que hicimos en Irvine en el desarrollo de vivienda aquí. Una parte muy importante aquí tiene que ver con vivienda asequible. Primero queríamos oír del ayuntamiento acerca de nuestras metas y nuestros valores cuando hablamos de la vivienda asequible. Luego tuvimos una participación robusta, un proceso de participación para poder oír si todo esto es posible. Y ahorita regreso a ese punto. Y luego regresamos y fuimos a la comunidad y a nuestro ayuntamiento y les dijimos qué es lo que oímos para asegurar que todo fue correcto. Hablando de la participación comunitaria, participamos con los empresarios, a grupos de comunidad, a los residentes y a las escuelas, porque van a haber impactos semejantes con las escuelas. Entonces queríamos oír de ellos qué significa para ellos si vamos a abrir nuevas escuelas, construir nuevas escuelas. Y en esa participación era cómo vamos a minimizar el impacto, cómo vamos a asegurar que vamos a distribuir esta vivienda, cómo vamos a disminuir el impacto de tráfico y crear unas comunidades donde uno puede caminar a tiendas y viviendas y cómo podemos nosotros controlar esto con otras medidas para que así estas viviendas puedan ser algo para la comunidad y al fin
¿cuáles mecanismos financieros tenemos para dar ese incentivo para el desarrollo de vivienda? Jennifer, I'm going to go to you next with this. Jennifer, le paso la How, voz have you con esta experienced próxima navigating public pregunta. housing challenges along with land use concerns? I'm so happy that you have this question, Me da Kelly, tanto as gusto part que of this tienes esta discussion. pregunta Affordable como housing parte de is la a true passion of discusión. mine. In La fact, vivienda we've asequible es una pasión mía started to y make yo pienso que estamos strides, but there empezando certainly a are hacer challenges progreso, in pero affordable siempre hay housing retos con even esto. now. Yo he trabajado esto First por to go muchos is in años. Mi Santa Monica. primera We have exposición a esto leaders fue en of Santa affordable Mónica y ellos housing, eran los community líderes de development money up front, vivienda. as well as Nosotros limited teníamos resources dinero y in Santa recursos Monica. comprometidos a la Plaza de Santa Mónica, que es un lugar de Monica. compras muy grande en el centro de Santa Mónica y parte de esos dineros se dio units that they built were just a la phenomenal. vivienda y fue fenómeno lo que ellos construyeron. Y todos ellos tenían esto incluido en su vivienda asequible. Eso fue la fórmula. Yo sé que HUD ha hecho Housing First, pero sin el apoyo de estos servicios de vivienda asequible, especialmente para las personas quienes están sin hogar, necesitan tener esos servicios conectados. Entonces, de ahí, de Santa Rosa, nosotros hablamos con Burbank Housing, trabajamos con Caridades Católicas, tratando de encontrar lugares asequibles. No es fácil en California ni en Washington, donde el terreno es tan caro y se toman soluciones muy creativas. En San Elena es hasta más difícil, es una comunidad tan cara y hicimos proyectos muy únicos. Tenemos un proyecto donde colaboramos con una organización sin fin de lucro y el gobierno federal y fue un proyecto fenómeno. También en San Elena creamos un proyecto para vivienda asequible y nosotros poder agregar esas unidades en bajo. Nosotros hicimos esto sin estos apoyos sin fines de lucro y esto fue una de las dinámicas que tuvimos que cambiar con el nuevo ayuntamiento. Eso lo incluimos en nuestro plan que hemos creado y yo también di servicio por 4 años en una mesa directiva para una coalición de vivienda asequible para el lado este, que es un modelo para toda la nación hacer esta vivienda asequible regional y poder entregar esas unidades asequibles en nuestra área. Hay mucho que yo puedo brindar. Esto es un reto, pero es algo que podemos hacer mucho progreso. Chip, I'll go to you next. Same question. Gracias, Jennifer. Misma pregunta para Chip. Es la pregunta acerca de la vivienda asequible y el uso del terreno. Sí, esta es una pregunta complicada y tenemos que reconocer que los asuntos de vivienda asequible se relacionan directamente con discriminación racial a través de todo este país y le recomiendo a todos el libro El color de la ley. Es escrito por un profesor de California, Berkeley, que documenta en todos niveles ese racismo sistemático que resulta en esto que afecta a todos. También le recomiendo la película Show Me a Hero. Esta es una película de Nueva York. Esto, cuando nosotros por fin terminamos esto, el alcalde se suicidó debido a este proceso de vivienda. Entonces es un resultado muy difícil. Cuando yo hice vivienda en Hudson Valley, esto también fue un resultado muy grande. Entonces, si esto fue por parte del carácter comunitario, no se trata de eso, se trata de esta gente, ¿verdad? Que estos van a entrar a nuestra comunidad. Entonces, nosotros entramos al punto donde habíamos acabado de recibir el punto, la aprobación. Nosotros podemos liquidizar esta estrategia y si eso significa suficiente para ti, tú puedes comprar nuestra propiedad o si no, vamos a nosotros forzar esta vivienda asequible. Pienso que ahora estamos progresando mucho más estos días y pienso que las comunidades están enfrentando estos problemas de una manera más directa. Cuando yo estaba trabajando en una práctica privada en Hudson Valley y el plan de
El plan, la vivienda asequible es un plan How are your children going to be able to afford to live in the city and pay a mortgage? And that starts, to resonate a little bit more. y uno empieza a preguntar, ¿cómo es que tus niños van a poder hacer eso? Entonces, tuvimos esas oportunidades de tener esos asuntos de vivienda asequible y del uso del agua y poder quitar el daño del río de la gente y poder conectar a la gente con vivienda, pero son asuntos que requiere mucho liderazgo político y participación cuidadosa. Thank you, Chip. Gracias, Chip. That was very good within 2 minutes. Te fue muy bien con solo 2 minutos, porque sí, la vivienda asequible es una pregunta muy grande, ¿verdad? And I definitely feel your pain because Y definitivamente siento tu dolor porque yo hablo mucho, entonces les doy gracias a todos por ser precisos con sus respuestas. Kelly, le paso la voz para hablar de sus experiencias con vivienda asequible. Well, every day I'm part of challenging conversations about some challenging trade-off or another, and certainly Todos los días yo soy parte de conversaciones de cosas desafiantes, especialmente con la vivienda asequible. Eso es algo que es muy directo con eso. Entonces, algo que yo me estoy dando cuenta es que no hay magia para esto, ¿verdad? No hay respuesta simple. Hace unos meses yo tuve la oportunidad de ir a Colorado y hacer una presentación acerca de este tema y hablamos con otras personas en el estado y cómo ellos estaban tratando de navegar este desafío. Y nuestro alcalde acá estaba presentando esto de las estrategias y cómo ellos estaban tratando de trabajar a través de nuestro plan estratégico de vivienda. Y esto es una área donde la ciudad definitivamente tiene un rol, pero no necesariamente es algo que vamos a hacer solos. Nuestros colaboradores de organizaciones sin fines de lucro y poder aprovechar esas colaboraciones y poder revisar de nuevo cuáles son las acciones pequeñas pero importantes que podemos tomar para poder impactar este cambio. Lo otro que me impactó es que no es necesariamente solo lo que nosotros consideraríamos vivienda asequible, pero sino tener esa opción de vivienda. Entonces, esa área donde la participación es muy importante es en esas diferencias entre la densidad. ¿Cómo hacemos eso? Sabemos que necesitamos hacerlo y y poder dar la opción, pero también preservar el carácter de nuestros vecindarios y la gente que están muy preocupados de esos asuntos. Entonces, tener esa participación auténtica y reconocer que vamos a tener que trabajar con todos nuestros colaboradores para aprovechar todos los recursos disponibles y un alcance estratégico y pensativo con un plan que esté ya programado. Gracias, Kelly. Tobin, o sigue usted con esta pregunta. 2 minutos. ¿Cómo vamos a resolver la asequibilidad de vivienda? ¿Puedo pasar mi turno? No, no se crean. Creo que lo que ustedes han dicho es increíble. Les digo eso, que la mayoría de donde yo tendría algo que decir aquí es que las viviendas asequibles y el uso de terreno es muy complicado y requiere, como Kelly dice, todos los grupos que se involucren, los gobiernos locales, federales, estatales, en abordar estos temas. Y algunas ciudades han hecho cosas muy asombrosas, y eso incluye Fort Collins. Entonces, para mí, mi experiencia en esta área es muy limitada. Yo he estado enfocado en conseguir propiedades estatales que no se han usado para que se hagan en viviendas asequibles, para que ellos puedan. Yo he creado legislación que se dedica a esto, ¿verdad? Esto es uno de los asuntos de uso de terreno. Esto está bajo del uso del Estado. Entonces nosotros tenemos una transacción que va al legislado esta semana y lo que queremos es que esto lo hagamos en una propiedad en el condado de Summit y condado de Jefferson. Y lo que queremos es, por fin, algo que se tiene que hacer con el Estado, con el gobierno local.
ellos serán los líderes en tratar de resolver esto para su comunidad. Pero de nuevo, gracias a los otros panelistas, ustedes obviamente tienen muchas experiencias en esto y serán geniales en esta área. Gracias. Gracias, Tobin. Okay, so that was kind of a great segue to this next question, which is a little bit more broad and Esa es una buena transición a la próxima pregunta más amplia. Es cómo es que la comunidad puede mejor balancear o equilibrar todas las demandas. Jennifer, comenzaré con usted. Esto es lo que hacemos todos los días. Como sirvientes públicos queremos entregar todo a todas las personas y al fin de cuentas no podemos ser todo para todas las personas. Y eso es difícil. Queremos hacerlo. Estamos aquí para hacer buenas cosas para nuestra comunidad y la incapacidad de poder hacerlo o la necesidad de decir no es una de las partes más difíciles del trabajo, pero es completamente necesario. ¿Y cómo uno dice no? ¿Cómo uno puede crear soluciones creativas? Uno comienza con el ayuntamiento y ustedes han hecho un trabajo excelente en identificar las prioridades. Me tuve que reír. Una de las reuniones yo estaba escuchando ellos que estaban diciendo que tenían la esperanza de tener 21 prioridades el año pasado y la meta para esto era cortar eso y salieron con 31 prioridades. Y me encantó eso. Le dije, wow, ahí está. Y eso nos muestra la cantidad de necesidades. Y cuando uno escucha las reuniones del ayuntamiento, uno dice, ah, sí, eso fue parte del taller. Sí, esto fue parte de la discusión, pero no fue una de las 31 prioridades y algo que es importante para la comunidad. Y hay 10 o 20 o 30 más cosas que no son parte de las prioridades. Entonces, ¿cómo uno puede equilibrar todo esto? Y esto se trata de una mejora continua y poder evaluar lo que estamos haciendo. Hay momentos donde tenemos nosotros que tomar una pausa y averiguar si nosotros somos quienes deben de hacer esto, si hay alguien más que lo debe de hacer. En Bethel había un programa de recreación, teníamos un departamento muy pequeño y una persona superhumana tratando de dar todos estos programas de recreación. Y al fin de cuentas, la mayoría de estos programas estábamos entregando, eran los mismos instructores que lo estaban haciendo a través del YMCA y otras organizaciones. Y nosotros estamos tratando de hacer todo este trabajo, tratar de contratar con los mismos instructores para dar los mismos programas. Entonces, tal vez ese no es el negocio que necesitamos hacer y ahora con el acceso a la internet y redes sociales, tal vez hay mejor manera de dar esos servicios. Y pienso que es eso lo que tenemos que hacer nosotros, es evitar el no y tal vez ser más creativo de otras maneras para poder ver otros tipos de servicios y cómo podemos entregar esos servicios, pero tratar de equilibrarlo. Ok, Chip, misma pregunta. ¿Cómo tienes ese balance de las demandas? Claro, la participación pública y tener los voces de todas las personas, pero es muy importante, pienso, que tener una base objetiva para la toma de decisiones. Cuando nosotros empezamos esa iniciativa de Beyond the Bayou, nosotros tratamos de recopilar muchos datos de la demográfica, del terreno, de los servicios públicos, del agua. Nada de eso estaba donde debía de estar. Nosotros hicimos un almacén de datos que nadie más tenía. Eso fue muy importante para la toma de decisiones y también para las decisiones equitativas. La equidad no se trata de distribuir los recursos de una manera equitativa, sino se trata de entender qué es lo que las comunidades cuáles comunidades no han recibido los servicios que han debido de hacer, cuáles comunidades no han tenido nuevas carreteras en los últimos 20 años, cuáles comunidades no han tenido su plomería arreglada, cuáles comunidades han recibido mejores servicios. Entonces, cuando uno está o escuchando las voces y opiniones diferentes, ayuda mucho tener una base objetiva para decir, no, es por eso por lo cual estamos haciendo esta decisión, porque ustedes recibieron algo más reciente de lo que pudimos para su vecino, entonces vamos a dar este servicio a tu vecino. Entonces, esa experiencia de datos, yo no soy una persona técnica y
y entiendo cómo podemos ser objetivos en nuestra toma de decisiones y tener los datos para apoyar esa decisión. All right, Kelly, I'm going to turn to you for the Kelly, next le paso la voz. Thanks, Amanda. Gracias, Amanda. At a community level, I think that, again, this is where we talk about, A un nivel comunitario, aquí es donde hablamos de las colaboraciones y cómo nosotros aprovechamos los recursos al nivel que podamos para no tener que duplicar recursos. Tenemos que ver esto de una manera más completa, de la perspectiva de la ciudad. Estoy de acuerdo con mis colegas que al fin de cuentas esto todo tiene que ver con los recursos y esas decisiones. Una de las cosas por la cual yo me siento muy orgullosa es el proceso que nosotros hemos puesto alrededor de la planificación estratégica y los presupuestos para los resultados. Hay mucha participación, pero también mucha transparencia acerca de las decisiones que el ayuntamiento toma alrededor de qué es lo que recibe fondos y qué no recibe fondos. Hemos tenido buenos ejemplos de cómo hemos mejorado esos niveles de servicio basado en las prioridades. Uno es alrededor del transporte y dar servicio de transporte en los domingos. Eso fue algo muy consciente, una decisión consciente que íbamos a tener que dejar otros programas para poder ofrecer este. Entonces, yo pienso que al fin del día, de nuevo, se trata de oír la voz de su cliente, de su comunidad, es tener claridad y transparencia acerca de las decisiones que uno toma y también de dirigir los recursos a esas prioridades. Gracias, Kelly. Tobin, le paso la voz con la misma pregunta. Balancing those competing demands. How does a community best do that? In my experience, I En mi spend a lot of experiencia, yo he pasado mucho tiempo trabajando con demandas competitivas en el nivel estatal. Estamos creando una visión. Yo trabajo con grupos en crear una visión, identificar puntos de dolor y su prioridad. Y una de las cosas, uno de los alcances que yo tomo es entender la incentiva para los miembros de la comunidad que participen en nuestra visión. Como, ¿cuál sería la mejor? ¿Por qué ellos deben de ser parte de este proceso para crear esta visión? Y algo muy importante a lo que alguien dijo antes, que Kelly dijo antes, es que nosotros tenemos que saber cuáles recursos nosotros podemos usar y qué estamos usando para poder lograr estas metas. Hay una frase que si nosotros tenemos un presupuesto dirigido, el plan que hemos creado, it becomes our plan. And so we need to que el make sure dinero debe de ser nuestro plan. Nosotros debemos de dirigir los recursos a nuestras prioridades. Y lo que estaba mencionando Jennifer es todo el trabajo que sucede y qué es lo que nosotros podemos lograr o alcanzar. Y pienso que esto es una de las cosas, si uno puede hacer esto con tiempo. Nosotros creemos que tenemos que tener un elemento de tiempo, que este es un plan de acción y qué es lo que estamos nosotros logrando y cómo. Y van a haber cosas que tenemos que cambiar y eso tal vez será el incentivo para los miembros de la comunidad poder apoyar este asunto. Entonces, para mí, esto es una facilitación, es una manera de poder ver esto de una perspectiva de equidad y como dijo Chip, esencialmente cómo nosotros podemos ser equitativos en cómo apoyamos nuestra comunidad. Gracias. Gracias, Okay, Toby. Mariana. Mariana, última para esta pregunta y luego terminaremos. Gracias, Amanda. De nuevo, todos los puntos claves ya se han hecho por mis colegas, pero de nuevo quiero decir unas cosas más. Cuando nosotros tomamos decisiones acerca de la prioridad de servicios y programas, es importante tener un buen punto de referencia de los criterios y pienso que Fort Collins lo ha hecho de una manera muy buena, no solamente con un plan estratégico y un presupuesto, como lo mencionó Kelly, pero sino también con el plan de recuperación. Y uno de estos criterios, como lo han mencionado, es equidad. Y cómo es que nosotros podemos presentar las necesidades de las personas quienes normalmente no han sido representados.
Y tal vez voy a usar un ejemplo no tradicional. En la transportación, cómo nosotros damos servicios a las personas con discapacidades y personas de tercera edad. Tal vez son una parte muy pequeña de nuestra comunidad, pero tener esa perspectiva y evaluar en esos criterios, incluir la equidad es muy importante. Y también al punto de Jennifer, sí, muchas veces el tiempo tenemos nosotros que tener el valor de decir no, pero tal vez ese no, uno puede decir aún no. O lo más importante, y Kelly lo mencionó, es no, tal vez nosotros no. ¿Cómo vamos a participar con colaboradores de proporcionar los mismos servicios, pero tal vez no por la ciudad? Usaré el ejemplo de guarderías. Y yo he estado en ciudades donde ellos no hablan de esto. Y en Oakland ellos trabajaban directamente con los residentes. Nosotros teníamos un sistema híbrido donde nosotros facilitábamos la guardería asequible y también proporcionábamos dinero para eso también. Gracias, Amanda. Gracias a todos y todas. Ya casi terminamos. Entonces les quiero dar una última oportunidad de compartir sus pensamientos. Si pueden tomar un minuto cada uno porque ya estamos terminando. Quiero oír de cada uno de ustedes y cada una de ustedes mientras reflexionan en sus experiencias, cuál es una cosa que han aprendido de la comunidad y cualquier otro comentario que tal vez tengan. Y por favor mantengan un límite de un minuto. Entonces comienzo con Chip. Bueno, muchas gracias, Amanda, por estar aquí. Gracias a todos los candidatos quienes han hecho un gran trabajo. Gracias a la ciudad de Fort Collins por todo lo que han hecho para programar esto. Y gracias especialmente a la comunidad de Fort Collins por su participación esta noche. Lo que yo he aprendido de Fort Collins es que es una comunidad participativa, pensativa, muy amable también. Y pienso que sería un placer ayudar a guiar a Fort Collins hacia el futuro y yo agradecería mucho esa oportunidad, pero como salga la situación, yo le deseo todo lo mejor a Fort Collins. Gracias, Chip. Kelly. Yo estoy de acuerdo. Quiero decir gracias a todos que están en participación, miembros de comunidad, a los candidatos. Y mientras yo reflejo en mi experiencia en la comunidad es todo el cuidado que tienen en esta comunidad. Tal vez no todos estén de acuerdo siempre, pero casi siempre vienen de un lugar de querer mejorar esta comunidad. Y cuando yo pienso en esta ciudad y al alcalde lo mencionó, ella usó 3 palabras: resiliente, evolucionando y una ciudad que quiere mucho. Entonces yo eso no lo he oído describido mejor. Es así como yo he visto a esta ciudad. Gracias. Ok, Tobin. Gracias a los co-candidatos y a los ciudadanos y residentes y a todas las personas quienes han escuchado esta noche y quienes han participado en este proceso. Ha sido un buen proceso y también una lección de humildad aquí, el carácter de esta ciudad, un aprendizaje del carácter de esta ciudad y les deseo a todos ustedes todo lo mejor. Y yo sé que cualquier persona, la persona que sea el gerente de municipal tendrá una buena o gran oportunidad de traer esta ciudad hacia el futuro. Gracias. Mariana, le paso la voz. Gracias, Amanda. De nuevo, nosotros usamos el término de participación comunitaria en en esta sesión. Y la comunidad de Fort Collins es participativa y la razón por eso es que, como ustedes han mencionado, es porque ellos quieren mucho a su comunidad, ellos quieren a sus vecinos y están interesados en el futuro de esta comunidad. Y la razón por la cual ellos están participativos es porque a ellos les importa lo que sucede. Yo me siento muy honrada por estar aquí y participar en este proceso. Este ha sido un día genial. Yo he aprendido mucho de Fort Collins y me ha gustado poder participar con personas regulares, con empresarios. Entonces, muchas gracias de nuevo por estar aquí y por invitarnos. Y Jennifer,
Ok, me toca terminar. Entonces, quiero repetir de nuevo, qué día tan fantástico. Todos tomando en el día, 340 empleados se unieron esta mañana. Me encantó. Yo sé que muchas otras personas van a ver esto y espero que la gente pueda entregar su formulario y queremos que ustedes expresen su opinión en este proceso. Y yo sé que el ayuntamiento va a considerar eso y eso será parte de este proceso. Yo siento que eso es genial, que ustedes tienen una voz en esto y que tienen una gran parte de esta toma de decisiones. Fue un día muy divertido y me dio tanta energía y me dio mucho gusto poder verlos y estar en Fort Collins. Y la verdad, estoy muy emocionada de poder ir a su ciudad y espero que tengan un día genial y yo disfruté mucho del día. Yo sigo aprendiendo más y más de Fort Collins y sigo enamorándome más y más. Muchas gracias. Entonces, sí, de nuevo, muchas gracias a Tobin, Chip, Kelly, Jennifer y Mariana por unirse y por su interés en nuestra comunidad. También quiero agradecerle a todos quienes se unieron a nuestro foro. Y quiero recordarles que la grabación de este foro estará disponible en ourcity.fcgov.gov/city manager. Tenemos un formulario de comentarios, entonces queremos que ustedes tomen tiempo para dar sus comentarios. Nos gustaría oír sus ideas y esperemos que todos tengan un día seguro del resto de su tarde. Del resto de la tarde. Muchas gracias a todos. Gracias, Amanda. Gracias, adiós.